Esta mañana regresa a nuestro estudio de la oración de nuestro Padre, del Padre nuestro. Llegamos a la segunda petición que Jesús dio como una guía a seguir en nuestras oraciones. Y dijo que cuando hablamos con nuestro Padre Celestial, Abba, Padre, debemos orar de acuerdo con las líneas de venga tu reino. Y como agrega la versión extendida del Padre Nuestro que se encuentra en el Evangelio de Mateo, dice, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Ahora, ambas peticiones van juntas porque se complementan y clarifican mutuamente. Y si bien estas palabras son extremadamente conocidas, habiéndose repetido miles de veces a la semana en varios servicios de la iglesia, en iglesias que repiten esta oración, se ha sugerido que la petición hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo es la petición más abusada que se encuentra en el Padre Nuestro, porque aunque ora con regularidad, rara vez se ora con un entendimiento que conduzca a que la voluntad de Dios se haga realmente en la tierra como en el cielo. De hecho, el reformador alemán Martin Lutero estaba tan preocupado por la seriedad de orar estas palabras sin entenderlas, ni que se refirió a esta oración como una oración temerosa. Otro maestro de la Biblia dijo acerca de esta petición de oración en particular, dice, si algunas personas realmente se dieran cuenta de lo que estaban orando, sus palabras se les quedarían grabadas en la garganta. Y aunque Jesús no solo quiere que entendamos lo que significa esta oración, también quiere que digamos lo que decimos cuando oramos en este sentido, por lo que es fundamental que sepamos con precisión de qué se tratan estas peticiones. Y por eso quiero recordarnos hoy de dónde estamos en nuestro estudio del Padre, la oración del Padre Nuestro, porque a medida que uno pasa por esta oración, parece haber una progresión natural y una secuencia de pensamiento a las diversas peticiones dadas por Jesús. Y eso es porque cada petición parece seguirse unas a otras en un orden bastante lógico en un desarrollo. Ahora, como recordarás, la oración comienza con la primera petición, santificado sea tu nombre, que expresa el pensamiento de que Dios mismo debe de ser tratado como el santo. Eso es lo que quiere decir el honrado. Y debe ser respetado y debe ser demostrado respeto y debemos responder a Él con adoración y alabanza y reverencia. Por lo tanto, cada uno de nosotros debemos estar tan preocupados porque Dios sea honrado que no solo debemos de orar por otras personas, de que se santifiquen su nombre, que le obedezcan otros creyentes, sino que también debe ser la primera prioridad de nuestras oraciones, es decir, orar para que el Señor sea tratado adecuadamente al ser adorado, amado y honrado. Debe ser esto lo que domine nuestras oraciones. Así que la primera petición indica que aquellos que conocen al Señor como su Padre Celestial tendrán una preocupación consumidora para que Él sea honrado. Y por lo tanto oraremos por otras personas y para nosotros que hagamos los cambios en nuestras vidas para que su nombre sea santificado. Y aunque anhelamos ver al Señor honrado por todos, también tenemos que ser realistas y la realidad nos dice que la mayoría de las personas no santifican el nombre de Dios. Y esto lo sabes tú también, que simplemente no se preocupan por este precioso Padre nuestro, nuestro Abba, a quien amamos y adoramos, porque no les importa, no tienen ningún interés en nada de esto. Y la razón de esto, como dijo Martin Lloyd Jones, en su comentario sobre el Sermón del Monte, es porque hay otro reino que hombres y mujeres al que pertenecen, y ese es el reino de Satanás, de las tinieblas. Y con respecto a este otro reino, Lloyd Jones dijo, de inmediato surge la pregunta, ¿por qué no está todo hombre en esta tierra preocupado por humillarse ahora en la presencia de Dios y adorarlo, y usar cada momento en adorarlo y encabezar su nombre? ¿Por qué no?
La respuesta es, por supuesto, a causa del pecado, porque hay otro reino, el reino de Satanás, el reino de las tinieblas. Hay otro que es el Dios de este mundo. Hay un reino de tinieblas, un reino de malvados, y se opone a Dios y a su gloria y honor. Verás, la Biblia deja muy claro que en este tiempo presente, Dios ha permitido que Satanás se convierta en el gobernante de este mundo y por lo tanto él reina sobre los corazones y las vidas de los no salvos sin que la mayoría de ellos siquiera sean conscientes de su realidad, ni creen que hay a un diablo. 3 veces en el Evangelio de Juan 12:31, 14:30 y 16:11, Jesús se refirió a Satanás como el gobernante de este mundo. Recordarán que Satanás mismo le dijo a Jesús durante su tentación que todos los reinos de este mundo y su gloria le pertenecían a él. Y Jesús no disputó esta afirmación, no lo disputó porque el diablo en este momento tenía razón. En esta era presente, los reinos de este mundo pertenecen al maligno, ya que él gobierna sobre ellos. Dios deja que Él gobierne sobre ellos. Y es por eso que el apóstol Pablo llamó a Satanás el Dios de este siglo. Lo dijo en 2 Corintios 4:4. Y el apóstol Juan, afirmando esta misma verdad, cuando en 1 Juan 5:19 dijo, el mundo entero está en el maligno. Por lo tanto, es a la luz del hecho de que hay otro rey, otro reino que actualmente gobierna y reina sobre los corazones de los hombres, que Jesús nos dijo que cuando oramos debemos orar, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ahora observen esto, porque aquí está el flujo lógico del Padre nuestro. Si la primera petición expresa nuestra preocupación porque el nombre de Dios sea santificado, entonces la segunda petición expresa la forma en que esto se logrará, la forma en que el nombre de Dios será santificado o tratado como santo. Su nombre será tratado como santo cuando venga el reino de Dios, con el resultado de que su voluntad se haga en la tierra como se hace o como ocurre en el cielo. Y es por eso que Jesús nos dijo que oremos de esta manera. Pero sin embargo, para que podamos orar de esta manera, primero necesitamos entender exactamente lo que Jesús quiso decir con esta petición. Y luego podemos incorporar estos principios, no estas palabras exactas, sino estos principios en nuestras propias oraciones, usando nuestras propias palabras para que se ajuste a nuestro propio conjunto único de circunstancias. Y una forma útil de desentrañar el significado de estas dos peticiones conectadas es haciendo una serie de preguntas que nos llevará a la verdad de la interpretación correcta y por lo tanto la aplicación correcta de esta parte de la oración. Y la primera pregunta que debemos hacernos es lo más básico: ¿qué quiere decir la Biblia con el término reino? Ahora, Jesús dijo que debemos orar para que venga el reino de Dios. Pero primero tenemos que saber lo que quiso decir con el término reino antes de que podamos orar el que venga, ¿verdad? O sea, entonces, ¿qué quiso decir Jesús con reino? Bueno, la palabra griega que se traduce como reino básicamente significa gobierno soberano o reinado, en el sentido que el gobierno soberano de un rey. No se refiere tanto al territorio geográfico sobre el que reina un rey, como a su soberanía y gobierno básicos. Y así, cuando Jesús dijo que debemos orar para que venga el reino de Dios, quiso decir que debemos pedirle a Dios que permita que su gobierno soberano y su dominio lleguen en el sentido de venir a la tierra, venir a los que viven en esta tierra, en este mundo. Y ahora, en orden para cómo el reino de Dios viene a la tierra, necesitamos dar un paso atrás y considerar lo que la Biblia tiene que decir acerca del reino de Dios. En primer lugar, la Biblia enseña que el reino de Dios ya existe.
existe en el sentido de que Él ya gobierna el universo. Salmo 93, 1 y 2 dice, el Señor reina, vestido está en majestad, el Señor se ha vestido y ceñido de poder. Ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible desde la antigüedad, está establecido tu trono, tú eres desde la eternidad. Ahora de nuevo leemos en Salmo 103, 19, el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino se domina sobre todo. David dijo, y lo leí antes en su oración al Señor, 1 Crónicas 29, del 11 al 12, dice, tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y la tierra, tuyo es el dominio. Oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo y en tu mano están el poder y la fortaleza y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Incluso el rey babilonio Nabucodonosor reconoció la grandeza de Dios y su reino cuando dijo en Daniel 4, en el 34, dijo, porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede tener su mano ni decirle qué has hecho. Ahora, según estas escrituras, y hay muchas más que podríamos leer, pero según estas escrituras, Dios es rey y su reino ya abarca todo el universo, en el sentido de que Él gobierna sobre todo y sobre todos, aunque puedan ser ignorantes de su gobierno y su autoridad en su vida. Como dijo un teólogo, hay reconocido en las escrituras un reino o dominio natural y universal de Dios que abarca todos los objetos, personas y acontecimientos, todas las acciones de los individuos y las naciones, todas las operaciones y cambios de la naturaleza y la historia, absolutamente sin excepción. Ahora, dado que este aspecto del reino de Dios ya es una realidad presente, no tenemos que orar para que llegue a existir, porque ya existe. Siempre ha existido desde que Dios, como Dios siempre ha existido, ha sido el rey del universo. Y entonces a la luz de esto sabemos que Jesús no pudo habernos estado diciendo que oremos para que este reino universal de Dios llegara a existir, porque ya existía cuando Él dio estas palabras en la oración del Padre Nuestro. Y eso nos lleva entonces a una segunda pregunta que debemos hacernos si vamos a entender cómo Jesús quiere que oremos. La primera pregunta, ¿qué quiere decir la Biblia con el término reino? Y la respuesta significa el gobierno universal soberano de Dios sobre todas las cosas que ya existe. La segunda pregunta entonces es si el reino universal de Dios siempre ha existido, ¿por qué orar para que venga su reino? Y la respuesta a esta pregunta es que cuando Jesús dijo que debemos orar por la venida del reino de Dios, Él quiso decir, notar esto, que debemos orar para que su reino eterno que ya existe y está establecido en los cielos, que venga a la tierra. Que venga a la tierra. Aunque Dios gobierna soberanamente los cielos, hay un sentido en el que Él no ejerce ese mismo tipo de gobierno ahora mismo en la tierra. Es obvio que actualmente permite a los hombres y mujeres un cierto sentido de libertad para desafiarlo, rebelarse contra Él. De lo contrario, no tendría sentido el orar, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Si esa situación existiera ahora mismo, de modo que todos ahora obedecieran perfectamente su voluntad, entonces no necesitamos orar para que se convierta en realidad. Pero algún día, no ahora, no aún, pero algún día se convertirá en una realidad, porque Dios pondrá fin al desafío de la humanidad. Y hermanos, es ese día
cuando terminará la rebelión y el desafío del hombre, del que Jesús nos está diciendo que debemos orar. Es decir, orar para que el reino de Dios venga a la tierra, es orar por el regreso de Jesucristo, porque cuando Él regrese, Él regresará para establecer su reino en la tierra, de modo que reinará con dominio y autoridad absoluto sobre toda la tierra. Leemos acerca de este establecimiento de su reino en la tierra en Daniel capítulo 7, 13 y 14. Daniel dijo: seguí mirando en las visiones nocturnas y he aquí, y con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de Dios. Esto será el hijo viniendo al Padre, y fue presentado ante él y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ahora, este es un periodo de tiempo futuro, comúnmente conocido como el reino mesiánico, porque es el tiempo en el que el Mesías estará físicamente presente en la tierra y reinará sobre los habitantes de la tierra. A veces se hace referencia a este reino como el reino milenario. La palabra milenio se refiere a 1000, porque en Apocalipsis 20, verso 6, dice que el reino de Cristo en la tierra se llevará a cabo durante 1000 años. Y el reino del Mesías en la tierra fue predicho por los profetas hace mucho tiempo en el Antiguo Testamento, Isaías 9:6, un verso que leemos mucho en las Navidades, dice: y el gobierno descansará sobre sus hombros. Eso es decir, que Jesús va a volver. Jesús va a ser el gobierno que gobernará el mundo en el que vivimos. Su ley será definitiva y nadie la desafiará ni la desafiará abiertamente. Daniel 2:44 dice lo siguiente acerca de la venida al reino terrenal de Cristo. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y ese reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Es decir, el reino de Cristo, cuando venga, aplastará a todos los reinos anteriores de esta tierra que estaban representados por el Imperio Romano revivido, que es Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Antiguo Roma. O sea que orar para la venida al reino es realmente orar con una actitud que anhela el regreso de Jesús para que vuelva, tal como oró el apóstol Juan al final del libro de Apocalipsis cuando dijo: aún así, ven, Señor Jesús. Debemos orar de la misma manera. Anhelamos que vengas. Ven, Señor Jesús, y desate los reinos de este mundo, subjuzgues los corazones rebeldes, destruye el reino de Satanás y establece tu reino en la tierra. Eso debe ser nuestro anhelo, nuestra oración al Señor. Un comentario, un maestro de la Biblia dijo: nuestra oración debe ser para que Cristo regrese y establezca su reino terrenal, para que derribe el pecado y haga cumplir la obediencia a la voluntad de Dios. Entonces el Señor los gobernará con vara de hierro. Después de 1000 años su reino terrenal se mezclará con su reino eterno, y no habrá distinción entre su gobierno en la tierra y su gobierno en el cielo. Ahora, hermanos, si este es un mandamiento, y lo es, de orar con el anhelo por el regreso de Cristo para que Él establezca su dominio sobre los corazones de hombres y mujeres, entonces, ¿por qué no oramos más de esta manera? Estoy seguro de que hay algunos creyentes que oran con anhelo para que el Señor regrese, pero no los suficientes. Quizás la razón por esto es que parece
haber entre algunos cristianos y más en el oeste, en el mundo oeste, una vacilación y una renuencia a orar para que Jesús regrese porque estamos demasiado cómodos con nuestras vidas ahora mismo. Y aunque queremos que vuelva Jesús, no queremos que regrese ahora mismo, en este momento, porque las cosas van bien, estamos muy cómodos en nuestras vidas. Tenemos cosas buenas que están ocurriendo, nuestros planes, nuestras metas, nuestra vida que tenemos planeado y realmente no queremos que el Señor los interrumpa con su regreso. Planes como, por ejemplo, casarse, formar una familia, tener una carrera exitosa, disfrutar de algunos de los placeres de la vida y luego relajarnos en la jubilación. Pero escuchad, la vida para un cristiano no se trata de estar cómodo en este mundo y hacer lo que nosotros queremos. Se trata de ser obediente a Dios, de hacer su voluntad. Y ese es realmente el principio principal. Y la verdad detrás de las palabras de nuestro Señor, que tu reino venga a esta tierra, porque cuando su reino venga, Él pondrá fin a toda obstinación y a todos los planes hechos por uno mismo, y en ese momento solo su voluntad y sus planes prevalecerán sobre todo lo demás. Y esa es exactamente la razón por la que la siguiente petición, que complementa y completa la petición sobre la venida del reino, dice: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y ves, todo esto encaja. Estas palabras son realmente una conclusión lógica y el resultado de orar para que el reino venga a la tierra, porque cuando el reino universal y eterno de Dios finalmente venga a la tierra, que ocurrirá al final del periodo de tribulación de 7 años, cuando Jesús regrese, entonces los hombres y mujeres finalmente llevarán a cabo la voluntad de Dios en la tierra, tal como siempre se ha llevado a cabo en el cielo. Sin embargo, y es un sin embargo muy grande, notar esto. A pesar de que la Biblia habla de un reino literal, físico de 1000 años de Cristo en la tierra futuro, también hay, notar esto es crítico, un aspecto espiritual actual del reino de Cristo, ya que Él reina como rey sobre aquellos que han confiado en Él para la salvación. Es decir, por este tipo de forma de reino ya está aquí. Y para aquellos que ya creen en Cristo. Por eso Juan el Bautista dijo: arrepentiros, porque el Señor ya está aquí, su reino ya está aquí, su reino ya ha venido para aquellos que han confiado en Él para la salvación por la fe en Él. Esa parte del reino ya está aquí. Con respecto a este aspecto actual del reino, John MacArthur dijo lo siguiente: Jesús habló del reino como presente. En Lucas 17:21 dijo a los fariseos: el reino de Dios está en medio de vosotros. Antes el Señor había ordenado a los 70 que proclamaran al pueblo: el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Él respondió a la blasfema acusación de los fariseos de que Él echó fuera a los demonios bajo el poder de Satanás, diciéndoles: si yo echo fuera demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Él continúa: el pueblo judío y sus líderes en particular no reconocieron la presencia del reino, ya que no buscaban un reino espiritual, sino uno político, social, militar y económico. El reino era una realidad, pero la incredulidad cegó sus ojos de tal manera que no pudieron verlo. Entonces, aquellos que han reconocido a Jesús como Señor y han confiado en Él como su Salvador, ya forman parte de su reino espiritual. Donde esté el rey, ahí está el reino. Y es por esta razón que el apóstol Pablo escribió en Colosenses 1:13, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Escuchar, ya estamos en el reino. Si has confiado
en Cristo como tu Señor, tu Rey, tu Salvador, entonces ahora formas parte de su reino porque tú ya estás bajo sumisión a Él como tu Rey, con el compromiso de obedecerlo y de hacer su voluntad. Y este pensamiento de hacer su voluntad nos lleva entonces a hacernos otra pregunta, una tercera pregunta para entender cómo orar, cómo Jesús nos instruyó. La tercera pregunta es esta: ¿cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? Jesús dijo que debemos orar cuando oremos en relación con la venida del reino para que se haga la voluntad de Dios en la tierra tal como se lleva a cabo en el cielo. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo la voluntad de Dios en el cielo? Pues los que están ahora en el cielo, tanto los creyentes que han muerto y los ángeles, llevan a cabo la voluntad de Dios completa y voluntariamente, sin ninguna reservación. Como escribió un maestro de la Biblia, el deseo supremo de todos en el cielo es hacer la voluntad de Dios. Y tiene toda la razón. Eso es el deseo en el cielo, es obedecer la voluntad de Dios. Específicamente las Escrituras revelan que los ángeles en el cielo obedecen a Dios con tal compromiso que lo hacen todo lo que Dios les pide que hagan. Y en cuanto a la obediencia de los ángeles a Dios, leemos en el Salmo 103, 20 y 21. Bendecid al Señor, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su mandato obedeciendo la voz de su palabra. Bendecid al Señor, vosotros todos sus ejércitos, que le servís haciendo su voluntad. Lo que está escribiendo el salmista es exactamente lo que hacen los ángeles, sirven a Dios haciendo su voluntad. Por eso lo creó a los ángeles, por eso existen. No estamos hablando de los ángeles que cayeron en pecado, sino que los ángeles que son santos, como recordarán en el huerto de Getsemaní. Jesús les dijo a Pedro, cuando Pedro trató de luchar contra los que habían venido a arrestarlo a Jesús, recordar, Pedro quería intentar matar a los soldados que habían venido a intentar arrestar a Jesús. Y Jesús dijo a Pedro, ¿piensas que no puedo rogar a mi Padre y que Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Ahora, una legión constaba de 6,000 soldados, por lo que 12 legiones de ángeles serían 72,000 ángeles. Y todos estaban preparados para evitar que Jesús fuera arrestado si eso fue lo que el Padre les hubiera mandado hacer. El escritor de Hebreos se refiere a los ángeles como espíritus ministradores enviados para rendir servicio a los creyentes. Es decir, los ángeles hacen la voluntad de Dios al ser enviados por Él para servir a nosotros. No los vemos, son invisibles, pero nos están sirviendo. ¿Cuántas veces hemos sido servidos por ángeles y ni nos hemos dado cuenta? Y en relación con los ángeles en obedeciendo a Dios, al servirnos, notar lo que dijo Jesús en Mateo 18:10. Mirad que no despreciéis a uno de estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Ahora, muchas veces se malinterpreta este verso, o sea que deja que lo clarifique, aquí lo explique. En ese contexto, los pequeños a los que Jesús se refiere no son literalmente niños pequeños físicamente, sino que son creyentes en Él. Aquellos que se han humillado delante de Él como niños pequeños al convertirse. Está hablando de creyentes. Y es en referencia a los creyentes que Jesús dijo, sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los cielos. Ahora, al contrario de lo que algunas personas piensan, esta declaración no significa que cada creyente en Cristo tenga un ángel guardián personal asignado a él o a ella. Eso es algo muy común, pero no es lo que dice este versículo. No nos enseña eso las Escrituras, sino que es la responsabilidad de los ángeles en general
servirnos a nosotros, sus hijos. Esta es la razón por la que Jesús se refirió a los ángeles como aquellos que ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los cielos, lo que significa que todos los ángeles siempre están mirando a Dios. ¿Por qué lo están mirando? Porque están anticipando y esperando ansiosamente que Él les dé algún orden. ¿Por qué? Porque los ángeles en el cielo siempre llevan a cabo la voluntad de Dios y están ansiosos por llevar a cabo la voluntad de Dios. O sea, que están esperando que Dios les mande a hacer algo. Verás, en el cielo solo hay una voluntad y es la voluntad de Dios. Y cuando una vez, hace mucho tiempo, vino un desafío a su voluntad en el cielo por parte de uno que se llamaba Lucifer, fue inmediatamente aplastado porque Dios no tolera la rebelión a su voluntad en el cielo. Pero eso no es siempre el caso en la tierra, ¿verdad? Porque Dios sí que permite que los hombres y mujeres, niños, niñas, desobedecer su voluntad en la tierra. Ahora un poco de clarificación acerca de la voluntad de Dios será útil ahora mismo a este punto. Cuando las Escrituras hablan de la voluntad de Dios, puede referirse a varios aspectos de su voluntad. Un aspecto de la voluntad de Dios se refiere a sus decretos soberanos. No es una palabra que usamos mucho, decretos, pero significa sus planes desde la eternidad que Él ha ordenado que sucedieran y siempre, sin excepción, se cumplen. Su decreto soberano, sus declaraciones. Pablo se estaba refiriendo a la voluntad decretada de Dios en Efesios 1:11, cuando dijo que Dios hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Es decir, todo lo que sucede porque Dios lo ha ordenado que ocurra. Esto es su decreto soberano. No verás esa palabra en la Biblia, pero eso es exactamente lo que está ocurriendo. Y no podemos parar que ocurra. Ahora, a veces Él revela esos decretos en su palabra, lo que significa que lo que diga sea su palabra que va a ocurrir siempre, y lo que Él hará ocurre, como en la profecía. Cuando Él dice que algo va a ocurrir, ocurrirá, no se cambiará. Pero la mayoría de sus decretos no han sido revelados en su palabra, en la Biblia. Entonces, ¿cómo sabemos si algo es su voluntad decreta o no? Es muy simple. Sabemos que algo es la voluntad decretada de Dios. ¿Por qué? ¿Preparados? Porque sucedió. Ya está. Es decir, todo lo que sucede porque Dios ha decretado que suceda, y eso involucra todo en la vida, desde los detalles más pequeños de nuestra vida personal hasta los eventos internacionales. Otra forma de decir esto es que nada sucede aparte de lo que Dios ha ordenado que suceda. Ahora es útil entender esto, porque cuando Jesús nos dice que oremos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, no nos está diciendo que oremos para que se haga la voluntad decretada de Dios en la tierra, porque ese aspecto de su voluntad siempre se hace en la tierra, ya que todo lo que Dios se propone hacer se hará, independientemente si las personas son conscientes o no de hacer su voluntad. O son participantes entusiastas y de todo corazón en la realización de sus planes y propósitos. Muchas veces no sabemos ni qué está ocurriendo. Por ejemplo, en Efesios 3:11, Pablo se refiere a la primera venida de Jesucristo y los eventos que rodean su vida, ministerio y muerte, cuando declara: esto fue conforme al propósito eterno que llevó a cabo Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que significa que todo lo relacionado con la venida de Jesús, su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección, todo
fueron eventos que fueron ordenados como decretos de Dios. Por lo tanto, todas las personas involucradas en estos eventos, incluso aquellos que se oponían a Cristo, aunque no estaban conscientes de hacer la voluntad de Dios, sin embargo, llevaron a cabo su voluntad. ¿Por qué? Porque Dios decretó todos estos eventos y en ese sentido el hombre siempre hace la voluntad de Dios. Pero de nuevo, esto no es a lo que Jesús se refiere cuando dice que debemos de orar por su voluntad que ocurra así en la tierra como en el cielo. Verás, el aspecto de la voluntad de Dios se expresa en la forma en que debemos orar. Notar esto, la voluntad moral. No su voluntad decretada, sino su voluntad moral. Entonces, ¿cuál es su voluntad moral? Su voluntad moral es simplemente su voluntad expresada en esos mandamientos, en las escrituras a las que debemos de obedecer. Una vez más, en la carta de Pablo en los Efesios, el apóstol menciona la voluntad de Dios, pero esta vez se está refiriendo a su voluntad moral cuando escribe, por ejemplo, en Efesios 6:6, esclavos haciendo la voluntad de Dios de corazón. Aquellos que eran esclavos tenían que hacer la voluntad de Dios de corazón, no haciéndolo siendo reales, sino tenían que obedecer de corazón. Y en 1 Tesalonicenses 4:3, Pablo dice, esta es la voluntad de Dios moral, vuestra santificación, es decir, que te abstengas de inmoralidad sexual. Es la voluntad moral de Dios de que se abstengan de la inmoralidad sexual. Esto es la voluntad moral de Dios. Y 1 Tesalonicenses 5:18, el apóstol escribió, en todo da gracias porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Esta no es su voluntad decretada, es su voluntad moral. Todos estos son ejemplos de la voluntad moral de Dios, que nos ordena obedecer. Somos mandados a obedecerlo, pero a diferencia de la voluntad decretada de Dios, estas voluntades morales pueden ser desobedecidas y muchas veces sí que son desobedecidas. Y cuando juntamos todo esto, nos damos cuenta de que cuando Jesús nos dice que oremos para que se haga la voluntad de Dios en la tierra, la misma manera que se hace en el cielo, se está refiriendo a escuchar atentamente, orar sobre someternos voluntariamente a obedecer los mandamientos de Dios, es decir, su voluntad moral, que hagan lo que Dios les ha dicho hacer en su palabra y debemos obedecer. Ahora, esto no sucederá completamente hasta que Jesús regrese y establezca su reino milenario en la tierra, porque en ese momento todos los que inicialmente entren en su reino estarán comprometidos con la obediencia y sumisión absoluta a Cristo. Pero escuchar atentamente es a la luz del hecho de que el reino milenario de Cristo aún no ha llegado. Y entender esto, la realidad es que Jesús no reina actualmente como rey sobre los corazones de la mayoría de las personas. Y a la luz de esto que Él nos dice ahora que debemos orar que venga su reino aquí en la tierra tal como en el cielo. Y verás, no solo debemos tener una expectativa gozosa y ansiosa y anhelar que Jesús regrese para que la voluntad de Dios se lleve a cabo en la tierra con el mismo celo y deseo y pasión que siempre se ha llevado a cabo en el cielo, sino que también debemos orar ahora, presentemente, para que las personas se arrepientan de su pecado, que confían en Cristo como su Salvador y que entren en su reino ahora. Es decir, debemos orar por los incrédulos que están actualmente en el reino de las tinieblas para que vengan bajo el reinado del señorío de Cristo y entren en su reino de luz. Y entonces, ¿cómo aplicamos todo esto a nuestras vidas? ¿Cómo ponemos estas verdades reveladas en práctica
cómo lo ponemos en práctica, estos mandamientos en práctica en nuestras oraciones. Voy a darles algunas sugerencias prácticas. En primer lugar, significa que debemos orar para que el Señor salve a las personas, para que ellos lleguen a estar bajo la realeza y la autoridad de Cristo y comiencen a hacer su voluntad desde un corazón de sumisión. Esto implica orar por las personas que sabemos que son salvas, así como orar por los misioneros que nuestra iglesia sostiene para que ellos puedan compartir el evangelio. Espero que estén orando por nuestros misioneros. Lo puedes hacer fácilmente leyendo lo que enviamos cada mes desde la iglesia. No lo tires a la basura. Asegúrese de que cada día cuando están orando, que ores por los misioneros, porque ellos esperan que estemos orando por ellos. Y no solo tenemos de orar que las personas sean salvas, no solo esto. No lo somos orar solo por la salvación de su alma. Eso nos motiva porque queremos que escapen el infierno. Pero eso no debe ser la única razón. Y la razón más grande por la que estamos orando por su salvación. Nuestra motivación debería de ser que ellos vengan bajo el reino de Dios para que ellos glorifiquen a Dios por su obediencia a Él. Por eso decimos, santo sea tu nombre. Solo cuando estamos bajo su reino podemos decir, santo sea tu nombre. Eso es lo que debemos de hacer, que oremos más. Sí que nos importa su alma. Pablo dijo en Romanos 10 que su corazón quería que Israel sea salvo. En Romanos 9 dijo, si fuera posible, yo hasta iría al infierno por ellos, si yo pudiera, para que se convirtieran. O sea que tenemos que, sí que nos motiva las almas de las personas, pero no debe ser lo único. Lo que más debe de hacer que oremos por ellos es para que ellos glorifiquen a Dios, que otros vengan bajo su gracia y que le empezaron a tratar con obediencia, por lo que tenemos que estar orando para los que están aquí y los que están muertos en sus pecados. Debemos estar orando de que espiritualmente sean renacidos, porque sabemos que Dios puede cambiar corazones. Solo Dios cambia corazones para que ahora sean nacidos de nuevo, regenerados para hacer la voluntad de Dios en la tierra como se ha hecho siempre en el cielo. Tenemos que estar orando para que Él regenere corazones de los que no están salvos, que se den cuenta que Dios dio su vida por ellos, para que las personas espiritualmente muertas vuelvan a Él con vida, porque al menos que Dios haga esta obra de gracia en sus vidas, nadie responderá al Evangelio, nadie. Este es el punto que Pablo hace en Efesios 2. Igual conoces estos versos, pero vamos a leer los primeros 10 versos. Mirar cómo estos versos junta todo lo que estamos aprendiendo, porque Dios en su misericordia y gracia nos ha hecho espiritualmente vivos en Cristo, donde empezamos a obedecer y a llevar a cabo su voluntad bajo obediencia. Verso 1, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Hermanos, esto era lo que éramos todos. Todos seguíamos a Satanás, aunque no creíamos que existiera. Pablo dice, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira. Pablo añade el verso 3, que hasta nosotros mismos, siendo judíos,
hasta nosotros no vivíamos de la manera en que deberíamos vivir. Por eso dijo, hasta lo mismo que los demás, nosotros, judíos religiosos, vivíamos de esta manera. Verso 4. Martin Luther Jordan dijo, este es el verso uno más importantes. Él hizo todo un sermón con solo estas dos palabras, pero Dios. Porque si estas dos palabras no estuvieran en la Biblia, estaríamos todos muertos. Pero Dios, que rico en su misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, esta es la razón por nuestra salvación, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque Dios demuestra su bondad con nosotros y nosotros recibimos su bondad. Y Pablo dice estas palabras tan preciosas sobre la salvación, justificación siendo a través de gracia, porque por gracia habéis sido salvados. Hemos sido salvos por gracia, habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, es un regalo. Es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Muchas veces paramos aquí, pero versículo 10 es lo que resume todo. Porque nosotros somos hechura suya. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para, mirar esto, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Las buenas obras, esa es nuestra obediencia. Por eso hemos sido salvos, para obedecer a Cristo, estar bajo su reino. Y así que oramos para los que se han perdido, los que están perdidos sean vivificados, para que vuelvan a nacer bajo Cristo y obedecerlo a Él. Entonces, orar para que venga su reino y para que su voluntad se lleve a cabo en la tierra como en el cielo implica orar para que las personas sean salvos, pero con razones correctas. Y en segundo lugar, orar para que venga el reino y para que la obediencia al reino sea una realidad también implica orar por nosotros mismos y por nuestros hermanos y hermanas en Cristo, para que nuestra obediencia sea una obediencia caracterizada por la alegría, el gozo, sin ninguna reserva, para que podamos decir con el salmista en Salmo 48, me deleito en hacer tu voluntad, oh mi Dios, tu ley está dentro de mi corazón. ¿Escuchasteis eso? Tu ley, me deleito en hacer tu voluntad, oh Dios, tu ley está dentro de mi corazón. Así es como se obedece la voluntad de Dios en el cielo, con alegría, deleite, sin vacilación, sin renuencia. Y es así exactamente como debemos obedecerle hoy, aquí en la tierra. Sin embargo, lamentablemente hay algunos creyentes que exteriormente hacen lo que la palabra de Dios manda, pero lo hacen con una actitud interna de resentimiento. Sus corazones no están disponibles a hacer la voluntad de Dios. Pueden que digan, hágase tu voluntad, pero como escribió alguien, lo hacen a través de labios enojados y apretados. En uno de sus libros, el historiador Miriam Barclay, él era un hombre malísimo, muy liberador. O sea, no estoy diciendo que lean sus libros, pero él escribe la historia de Juliano, el emperador romano que se resignó a la voluntad de Dios, pero no de la manera que enseña las Escrituras. Esto es lo que escribió el autor.
Dice, Juliano fue el emperador romano que trató de hacer retroceder el reloj, trató de revertir la decisión de Constantino de que el cristianismo debía ser la religión del imperio y trató de reintroducir la secta, el servicio y las ceremonias de los dioses antiguos. Al final fue herido de muerte en una batalla en el este. Los historiadores cuentan cómo cuando yacía desangrándose, tomó un puñado de su sangre y lo arrojó al aire diciendo, me has vencido, hombre Galilea. Este es el tipo de obediencia que te caracteriza a ti, que exteriormente obedeces, estás de acuerdo en obedecer a Cristo, de modo que te resignarás a obedecerlo, pero con un corazón interior de resentimiento porque te sientes como que no quiero obedecer, no porque quiero, pero lo haces porque otros te están mirando, tu familia, los de la iglesia, pero en verdad no quieres hacer estas cosas. Si esto te describe a ti, entonces tienes que preguntarle al Señor si en primer lugar realmente eres cristiano. Si de verdad tu corazón eres cristiano, si lo eres, ¿por qué tienes esa actitud? Y en segundo lugar, si eres un verdadero cristiano, entonces necesitas pedirle que te enseñe a cómo obedecerle sin quejarte, para que permitas que Cristo reine sobre ti, para que la obediencia a Él sea tu deleite y alegría. Y necesitas orar por otros de la misma manera, y cuando lo hagas estarás orando de acuerdo con las palabras que Jesús dijo que deberían guiar tu oración. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿Ha llegado el reino de Dios a ti? O sea, es decir, ¿es Jesucristo tu Rey? ¿Es Señor de tu vida? Ahora no estoy diciendo si oraste para aceptarlo. Él es de verdad tu Rey, es tu Señor, es Señor de tu vida. ¿Anhelas obedecerle sin ninguna reservación? Eso es lo que demuestra un corazón cambiado. Si no, tienes que ir a Él hoy para que te salve. No te engañes a ti mismo. Y si quieres hablar con uno de nuestros pastores de cómo confiar de verdad en Jesucristo, venir a mí al final del sermón. Pero si eres creyente, te pregunto, ¿te comprometerás a orar para que Él reine sobre las personas, aquellos que lo necesitan para la salvación y los creyentes que necesitan ser más obedientes a Él, incluyéndonos a nosotros mismos? Comienza hoy. Ora por ti mismo, por áreas específicas que tú sabes necesitan estar bajo su señorío, y ora para que los otros creyentes se comprometan a ser más obedientes para hacer su voluntad en la tierra como se ha hecho siempre en el cielo. Vamos a orar. Nuestro Padre, gracias. Gracias por estas palabras, Señor. Aquellos que te conocemos, anhelamos obedecerte. Sabemos que no lo hacemos siempre bien. Vemos tanto pecado en nuestras vidas, Señor, pero nuestro deseo es obedecerte, de ser bajo tu reino. Sabemos que tenemos que estar orando para que otros estén bajo tu reino. Sabemos que nosotros no podemos convencerlos. Sabemos que nosotros no podemos hacer que se salve uno. Todos tenemos familiares, tenemos amigos, por los que muchos hemos orado durante años y años, pero pedimos otra vez, Señor, no solo porque su alma necesita ser salvado, sino que también para que queremos que te glorifiquen y que ellos formen parte de tu reino, Señor, que te obedezcan con sus vidas, que te glorifiquen. Y Señor, pedimos por nuestras propias vidas. Hay áreas en nuestras vidas que nosotros sabemos que no están bajo tu obediencia, Señor. Cosas que decimos, cosas que hacemos, cosas que no hacemos. Señor, ayúdanos a ver estas cosas, ver estas áreas de nuestra vida y que los cambiemos. Y pedimos por tu ayuda en esto, Señor. Oramos por nuestros hermanos y hermanas en Lakeside, que seamos obedientes a honrarte, Señor. Sí que anhelamos ese día cuando tú vas a regresar, Señor. No sabemos exactamente cuándo será, no sabemos la fecha,
pero sabemos que tú vas a volver y anhelamos que llegue ese día. Y lo esperamos cada día más y más. No queremos que nuestras vidas cómodas sea lo que dirija nuestras oraciones, Señor, sino que queremos anhelar que tú regreses y que te deshagas del enemigo y todos aquellos que son predicadores falsos, Señor. Y aún así, vuelve, Señor, vuelve, como dijo Juan, aún así vuelve, Señor Jesucristo. Y oramos esto en tu nombre. Amén.